¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a este tercer programa de Ídolos, la historia detrás de la historia, aquí en la pantalla de Caos a través de YouTube. Hoy tenemos un invitado 100% identificado con el Club Social y Deportivo Madryn, uno de los últimos, si no el último 10 de los clásicos, de eso que te daba gusto ver jugar, más allá de los colores de la camiseta, ¿no? De esos que cuando ponía la pelota bajo la suela, uno pensaba, acá algo puede llegar a pasar. Fue partícipe de todos los ascensos del conjunto aurinegro, ni hablar de títulos de Liga del Valle. Ahora también como entrenador, no solo como jugador, estamos hablando del señor Rodrigo Bona. Buenas noches, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la presentación. Encantado de estar acá. Bueno, Rodrigo, obviamente vamos a llegar a los logros deportivos que es lo que todos más o menos ya sabemos, pero acá nos interesa conocer un poco más lo que hay detrás del deportista, ¿no? Cómo se llegó a, bueno, en tu caso al fútbol, ¿no? Que el deporte que por ahí vos jugaste, pero nada, los orígenes, eh, cómo estaba integrada tu familia. Bueno, nada, de familia, padre, madre, dos hermanas y bueno, hoy me encuentra hace mucho tiempo ya con mi señora y mis dos hijos. Tenemos una relación de cuando éramos chicos, los dos de 16 años teníamos, así que hasta el día de hoy mantenemos el vínculo y nada, me ayudó muchísimo en la carrera, ¿no? Creo que fue importantísimo que ella esté al lado mío para poder sostener la carrera tantos años. Me inicié jugando ahí en el Club Rucahué en la 630 hasta lo que era fútbol infantil y después tuve un paso por Gaiman Fútbol Club en inferiores, Alianza Fontana Oeste, donde debuté en primera y ahí enseguida me vino a buscar la gente de Madrid en el año 98 para pasar al club. Supongo que, bueno, como todo chico, era ir a jugar a la pelota, al club, obviamente, a competir, pero a divertirte. Pero tiene que haber un punto en el que hayas dicho, bueno, quiero jugar al fútbol, quiero ser jugador de fútbol, ¿no? Sí, sí, ya lo tenía en mi mente, sin exagerarte, a los 12, 13 años yo ya sabía qué quería hacer. Eh, Muy vago para la escuela, muy vago. Y a los 15 eh, no estoy contento con lo que hice, pero bueno, abandoné la escuela y me dediqué de lleno al fútbol. Y al poco tiempo empecé a jugar en primera y a los 16 años, 17 empecé a cobrar ya, entonces ya como que la escuela la dejé de lado, que hice mal porque estoy realmente arrepentido, pero a partir de los 17 años ya ganaba plata para jugar al fútbol en la liga acá, que bueno, nada, con eso iba. Y siempre apuntando a mejorar, sin saber todo lo que venía después, ¿no? Lo que llegó después con el correr del tiempo. Muy cabeza dura, muy cabeza dura. Me gustaba entrenar mucho. Me tocó justo ese año ir a la escuela a la tarde, así que salía rápido 6:15, 6:30 y me iba corriendo hasta la cancha de Alianza o en bicicleta en lo que tenía para no perderme un entrenamiento. Y bueno, creo que con el correr de los años, cuando a mí me tocó jugar ya más profesional, cuando agarraba la camiseta, volví a recordar todo el sacrificio que había hecho y que no me la saquen más la camiseta que me daban. Y bueno, por eso también creo que todo el sacrificio que hice después valió la pena. Bueno, sí, justamente todo el sacrificio. Vos ya cuando a los 15 años que decís que ya dejaste de lado la escuela, ¿ya veías que ibas a poder realmente dedicarte o te la jugaste, digamos? No, no, me la jugué de probar un par de años, pero llegó todo muy rápido. Llegó todo muy rápido, el fútbol era otro, era toda gente grande con dos, tres chicos.
Hoy cambió, hay dos o tres grandes y son todos chicos los que juegan en el fútbol de la liga. Y bueno, y yo veía que tenía condiciones, que podía más, y a medida que iban pasando los años me iba sintiendo mejor, y bueno, y vamos a probar, y vamos por acá, y todos los años querían que siga, y siempre un poquito más de plata, un poquito más de plata, hasta que llegó la época buena, y bueno, y fuimos por eso. Digo, antes de la época buena, habrán pasado también un montón de momentos por ahí no tan gratos en la vida de un jugador de fútbol, sobre todo acá, que quizás al ser amateur, en cierta forma es como que es mucha voluntad hacerlo, digamos. Sí, por eso te decía de que me acompañó mucho mi señora en esto, porque aguantó, porque, a ver, la plata no era que era tan buena como para sobrevivir o para vivir. Pero estábamos bien, entonces ella sí acompañó el sueño mío. Y momentos malos, un montón. Vos calculá que lo que es el club hoy no era en el 2002, 3, 4, hasta el 2007 o 2006, nosotros jugando torneos federales, entrenábamos en la playa y hacíamos fútbol 11 contra 11 en la playa. Para que vos te des una idea de todo el recorrido que tuvimos nosotros a lo que es hoy el club, que es hermoso. Sí, recuerdo, bueno, que en ese momento se alquilaba la cancha de Bron para jugar de local. Claro, claro, alquilaban cancha de Bron, un año no llegaron a un acuerdo, fuimos a jugar a Germinal de local. No, la hemos pasado y bueno, nada. Somos partícipes de todo el crecimiento dentro de lo futbolístico nosotros, de que el club esté donde está y también del lado de los dirigentes que hicieron todo su trabajo para que hoy, te vuelvo a repetir, el club tenga sus instalaciones. Y en esos momentos, justamente cuando esto de entrenar en la playa, de tener que jugar de local en otra ciudad a veces, eh, ¿imaginabas que el club iba a llegar a estar como está hoy, con el predio que tiene, más allá del presente deportivo, ¿no? No solo en fútbol, sino en todas las disciplinas, digo, a nivel infraestructura. Es que estando adentro no te vas dando cuenta de lo que va sucediendo. Te lleva al día a día, los torneos eran largos, no te vas dando cuenta hasta que, bueno, te toca estar del otro lado y ves todo lo que sigue creciendo el club. A mí me toca estar hoy también adentro del club trabajando, pero lo vemos, el club tiene vida, a la hora que vayas, hay gente siempre trabajando o entrenando. La verdad que en un momento fue impensado, pero a su vez como nosotros acompañábamos desde el lado futbolístico y de los resultados, también veíamos que había del otro lado un crecimiento. Bueno, Rodrigo, muchos campeonatos de Liga del Valle, eh, hasta que se dio, bueno, el primer ascenso al Federal B. Sí, En ese momento sí era Federal B todavía. claro, Federal Eh, B. Argentino B. Argentino B, claro, sí, Argentino B. Federal fue después. Argentino B, que era durísimo. Uno dice, por ahí es cuarta categoría, uno piensa que es algo sencillo, te diría, pero de este lado es muy complicado. No, Había equipos muy fuertes en la zona. durísimo era durísimo. Vos calculá que hoy, hoy el fútbol está mucho más accesible para llegar a B Nacional o una primera división. Hoy los grandes de primera división están jugando en B Nacional, los chicos están jugando en primera división y todo lo que va quedando vuelta empieza a bajar de categoría. Bueno, en nuestra época había jugadores buenos de Nacional B jugando Federal B, porque había mucha menos cantidad de equipo, entonces los jugadores buenos tenían club. Era durísimo y nosotros también éramos buenos jugadores. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que éramos buenos jugadores porque los sostuvimos durante el tiempo jugando mucho, que es una de las cosas importantes que nos pasaron. Yo te hablo en mi caso, me traían 4 o 5 números 5 todos los años y terminaba jugando yo la mayor cantidad de partidos. Y bueno, te vuelvo a repetir, eso era porque era cabeza dura, porque no iba a regalar nada del minuto uno. Entonces, Bueno, pero ahí también entra la parte de ser jugador del club, ¿no? El que es jugador del club tiene un plus a la hora
del esfuerzo, digamos, de las ganas. Generalmente el que salió del club da un poquito más en este tipo de categorías, ¿no? Y sí, porque no te da lo mismo perder. A mí, yo perdía y a mí no me gustaba andar en la calle o que me pregunten qué pasó que perdiste. No. Andaba en mal humor todo el domingo y hasta el lunes, hasta que volvía a entrenar. Es la realidad. Pero era difícil porque a veces traían jugadores tal vez de renombre, pero después éramos todos iguales adentro del entrenamiento. Así que bueno, era eso, tratar de competir de igual a igual y donde te tocaba, tratar de no desaprovechar la oportunidad. Y acá, así como dabas un plus por ser jugador de club justamente, también quizás con el que venía de una categoría más alta, tenías la ventaja, por así decirlo, de conocer la zona, entonces por ahí el viento más o menos lo manejabas, ibas al sur y el frío del sur más o menos ya lo tenías. No era fácil tampoco para el jugador de Buenos Aires o de otra zona venir a jugar acá. No, era duro, era duro. Lo que te hacía el jugador de afuera era mejorarte, te mejoraba mucho. Es una realidad eso. Y nosotros lo sufríamos cuando pasábamos a jugar con los equipos de Bahía o de Buenos Aires, porque el ritmo era otro, se Claro. jugaba más. La zona esta era más de chocar, de meter, de todo eso. Se jugaba, pero un poco menos. Y sufríamos cuando íbamos para el lado de Bahía hasta que nos acomodamos. Como todo, un proceso. Sí, sí, por ahí tenías, de este lado tenías los Boca de Río Gallegos, los, bueno, Cipoletti, Roca, Maronese, Van todos esos Cruz, equipos que por ahí, Maronese. No, sí, hemos ido a cada lugar. En Santa Marina, Grupo Universitario de Tandil, hemos jugado. claro, sí, sí. Bueno, Sol de Mayo, que ahora Sol de está Mayo en la Federal última A, época, sí, la última época de Sol de Mayo. Pero claro. los primeros argentinos B, Centenario de Neuquén, Belgrano de Esquel, Newbery, Huracán de Comodoro, Lacay. Bueno, Comodoro era durísimo, No, Comodoro era durísimo y no había. solo los equipos, sino fuera, te lo hacían No, y sentir. había muchos jugadores buenos también. Sí, Muchos jugadores buenos. Era sí, duro, bueno, era duro. Newbery y los Barrientos siempre Sí. manejaron jugadores No, y ahí, Huracán también tenía que agarraba gente de la CAI que no estaba jugando Nacional B y eran jugadores muy buenos. Y también era durísimo, era durísimo. bueno, y ahora está, bueno, ahora en la CAI también, en ese torneo regional que está jugando, está como renaciendo de alguna forma. Y sí, pero nunca desviaron su objetivo. A ver, a principio de año, leyendo, habían dejado entre 10 y 15 jugadores en Buenos Aires, y qué es lo que realmente a ellos le beneficia para poder seguir intentándolo en esos torneos. Claro, sí, sí, sí. Ni hablar. Bueno, y después de muchos años de Argentino B, eh, se llegó al Federal A, que ya era, el primer Federal A fue justamente en el cambio de nombre, Claro. también después de muchísimo esfuerzo, Y 10 años. con un gran equipo. Sí, Ese Madrid era un gran equipo. sí, teníamos, no te miento, pero éramos 16, 17 jugadores muy buenos. Y que estábamos todos iguales y que si se lesionaba alguno o había alguna expulsión, el que entraba no desentonaba y teníamos los dos delanteros muy bien y una defensa sólida, entonces la columna vertebral estaba bien también, me acuerdo, buen arquero, buenos centrales, el delantero, el 9 Parolari que estaba haciendo muchos goles, entonces creo que se fue dando todo a medida que fue transcurriendo el torneo como para llegar a lo más lejos y por suerte se dio. En ese Argentino B, ¿en qué momento se dieron cuenta que estaban realmente para que ese sea el año? Porque muchas veces había estado muy Sí, cerca Madrid. sí, creo que con el formato a nosotros nos benefició. El formato nos benefició donde no había cruces rápidos. Era una fase de grupo, otra fase de grupo y a partir de eso era un cruce. Y bueno, cuando sacamos la mayor cantidad de puntos, donde sabíamos que habíamos terminado primero en toda la general de todo el país, nos dimos cuenta que la final era en casa y ahí el último tramo nos agarró también bien. Nos agarró muy bien como grupo y creo que por eso también se dieron las cosas.
Que ahí la final fue con Estudiantes de Río Cuarto, ¿no? Estudiante de Río Cuarto, semifinal fue con eh, San Lorenzo de Alem de Catamarca y los cuartos de finales fueron con Sarmiento La Banda. Bueno, dos equipos. Sarmiento la banda ahora está fuerte en el Federal A. Sí, Tiene sí. banca Fue el único polémica. fue el único partido que perdimos nosotros en Sarmiento, en la banda. Perdimos 2-0 ya. San Lorenzo ya está más en el regional, me parece. Está, por lo menos ya no está en el Federal Sí, San A. Lorenzo juega ahí la liga local Claro. y entra a Y los bueno, y regionales. Estudiantes está Y en primera ahora. Estudiante, sí, está fuerte. Son equipos fuertes, grandes. Y bueno, y les tocó llegar Bueno, mejor pero que digo, Madrid. ¿dónde estaban Sí, hace 12 años no, nada más? incluso a mí en el primer Federal A que me tocó jugar estaba San Martín de Tucumán y Talleres. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y con ese ascenso al Federal A, eh, llegó algo muy lindo a nivel deportivo para la ciudad, que fueron los primeros clásicos oficiales, ¿no? Eh, que bueno, eran dos por el torneo, uno Copa. por la Copa se jugó también, digo, también algo muy lindo para la ciudad fue eso. Sí, 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 era lindo. Mira, te soy sincero, no me tocó jugar nunca un clásico oficial, porque mira, los primeros 6 meses del Federal A me tocó que el técnico no me tenía en cuenta y me fui a jugar a la liga local, porque no era del gusto, así que nada, me tocó irme 6 meses y nada, lo acepté, seguí trabajando porque sabía que en algún momento me iba a tocar de vuelta cuando pase el técnico que estaba. Y bueno, a fin de año cambió el técnico, vino Jorge Izquierdo y me dijo que quería contar conmigo, que iba a arrancar de muy atrás y que si yo entrenaba y le demostraba que estaba para jugar, me iba a dar la posibilidad. Y bueno, y ahí arrancamos. Otro desafío, que no te gustaban los desafíos, así Por eso que te digo, no me costó, o sea, yo jugué a los 32 años el primer Federal A. No me. te quedó la espinita de no haber podido jugar uno de esos clásicos, como jugador, digo. Sí, cómo no. Sí, yo había jugado siempre y siempre había hecho goles en los clásicos. Aparte un oficial, uno así, Por digamos, eso a te nivel nacional digo, estaba bueno. por eso te digo, nosotros jugamos, yo para mi entender, nosotros jugamos los mejores clásicos de la época. La época del 2002, 2003 fueron los mejores clásicos con la hinchada de los dos lados, 6.000, 7.000 personas, Liga del Valle. Hermoso era, hermoso y nos tocó ganar, nos tocó perder una final con ellos 2002 y nos tocó ganarle la final 2003. Hermoso. Hoy estamos muy lejos de poder hacer algo así, ¿no? Con las dos hinchadas, Y digo, es, y es, lamentablemente, es ¿no? difícil, pero no es imposible tampoco, creo yo, porque después es un momento, después se saludan todos y todos trabajan en los mismos lugares acá, o sea, no es tan difícil. Se vuelven locos por 3 horas, pero después todos trabajan Ese en es el el mismo tema. lugar. Yo creo que muchas veces eh, uno se deja llevar por esos 90 minutos que está ahí y no mide que justamente al otro día yo soy tu compañero de trabajo y nos vemos en la oficina. Y por ahí se va de mambo algunas cosas eh, y ojalá algún día lo podamos volver a hacer. Ojalá, Pero ojalá. me parece que como sociedad estamos un poco lejos todavía de entenderlo. Y qué sé yo, es difícil que cambie, es difícil eh, que pueda suceder. Pero bueno, el día que toque que hay que intentar. Hemos jugado Copa de Verano, de invierno y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Nada, hay que tratar de volver. Si se puede, estaría buenísimo. Hoy en algunos clásicos igual de liga local hay familia del otro club y no pasa nada. No, no, porque hoy te vuelvo a repetir, hoy la atención está en otro lugar. Hoy, si bien es importante que la gente acompañe en estos clásicos, tanto Brown como en el Federal A y Madrid en el Nacional B, la atención está ahí, entonces el grueso de la gente va a esos lugares. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esos 6 meses que estuviste afuera, estuviste en Racing, ¿no? Creo. No, no, no. Ahí estuve en la liga local, jugué la liga Ah, en la local local. y Cholga Galeano era el técnico. Ah, bárbaro. Y estuve ahí jugando, jugué 2 o 3 partidos y llegó un momento donde no quería jugar más. A ver, en la liga, no quería jugar más la liga.
claro, porque nada, se jugaba en cancha de tierra, venía de una cirugía de rodilla, entonces decidí ponerme a entrenar con ellos. Sí entrenaba, pero no jugaba y apuntarle a diciembre, enero, a si pasaba algo, salía algo de otro lado para volver a jugar profesional. bien. Ahí te llegó, bueno, la propuesta de volver a tenerte en cuenta, digamos. Sí, sí, cambió el técnico, vino, por eso te vuelvo a repetir, vino Jorge Izquierdo, me planteó las cosas de frente, me dijo cómo eran las cosas, acepté y de ahí en más jugué 2 años y medio en Madrid otra vez y después decidí yo dejar el club y me fui a jugar a Racing 6 meses, que fueron 4 en realidad porque Madrid estaba muy mal, vino creo que era Mónaco que había estado en el club, que estaba muy mal, estaba peleando el descenso, agarra a Luis Murúa y me dijo que tenía que volver, que necesitaba gente del club adentro del vestuario para empezar a corregir las cosas, para salvarnos la categoría. No estuvieron de acuerdo en mi casa, no estuvieron de acuerdo en mi casa, porque bueno, estábamos jugándonos el descenso. Pero nada, acepté el desafío, volvimos y llegamos a semifinales que perdimos con Gimnasia de Mendoza. Nos salvamos del descenso y llegamos a semifinales, perdimos con Gimnasia de Mendoza. De cierta forma ahí te jugaste, ¿no? Porque, Sí, 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 porque yo era grande, encima tenía 35 y me la jugué, pero bueno, me tiraba más el corazón que no, otra cosa y poder darle una y mano. aparte uno, a ver, sin la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque te habías estado en el club, te habías ido vos, y no tenías la necesidad de meterte en el barro, digamos, más allá del deseo de ser del club, digamos. Sí, sí, pero extrañaba, extrañaba. Sinceramente extrañaba, no es lo mismo. Nosotros, te doy un ejemplo, era Federal A, nosotros con Marin íbamos a hoteles buenos y me tocó ir con Racing, yo me quería morir, pero no porque no, porque venía acostumbrado a otras cosas. Claro, Y volver a Racing o a la categoría y me hizo ver dónde estaba. Entonces empecé a extrañar y bueno, yo sabía que no iba a dejar de jugar ahí, pero que no me iba a retirar en ese momento, pero quería volver a jugar otra categoría donde al jugador se lo atienda mejor, se lo atienda claro. mejor. Y Madrid en ese caso a nosotros siempre nos brindó lo mejor. Y por suerte salió todo bien. Un poco, si lo ponemos en un paralelismo, es algo como le pasó a Matías Almeida con River, que volvió del retiro cuando River lo necesitaba. En ese caso, bueno, River terminó yéndose al descenso igual, pero digo, volver a un equipo donde vos sabías que tenías un nombre y una espalda importante, en el hincha sobre todo, a en un mal momento jugártela, porque en definitiva, a poner tu nombre en algo que no te correspondía quizás. Sí, pero yo no había trabajado nunca con Luis y me llamó, me insistió y bueno, fui, el profe era amigo también porque era hincha de Madrid. Y nada, y agradezco haber tomado la decisión porque aprendí muchísimo en 1 año y medio, me llenó de conceptos y yo, la última parte mía, cuando sí, calculo pasando los 30, me di cuenta que también quería hacer esto, seguir con esto en el fútbol, empecé a tomar más conciencia de las cosas y me tocó justo 2 técnicos que me abrieron la cabeza y me llenaron de un montón de cosas y aprendí muchísimo. Tuve esa suerte también. Entonces agradezco también de ese lado. Y hoy como DT, bueno, supongo que tendrás algunas cosas que habrás incorporado de ahí. ¿Y qué otro técnico tenés como Yo referente? soy bilardista, ¿Villardista de los del bidón o de bien? de todo, de Bueno, todo. pero de los que tuviste, ¿quién te Y marcó? Jorge Izquierdo y Luis Murúa, en conceptos y un montón de cosas dentro de lo que es el campo de juego y en el día a día y enseñar. Y después todos los técnicos te van dejando un montón de cosas, todos te van dejando un montón de enseñanzas, de lo bueno, de lo malo, de las cosas que te gustan, de las que no te gusta que te hagan. A mí como jugador no me gustaba que me mintieran. Y yo hoy por hoy, si tenés la suerte de hablar con algún jugador, soy lo más frontal que hay. Soy lo más frontal porque le va a doler en el momento, pero después te lo va a agradecer porque le fuiste de frente y no le mentiste.
es la única manera de poder llevar a cabo en cualquier trabajo, creo yo, en cualquier trabajo de ser frontal, es la realidad. Aparte, en un grupo, quizás, sobre todo, porque Sí, ahora donde manejar, se enoja uno o hay un problema y se puede desmadrar todo. pero vos tenés las cosas claras, yo tengo las cosas claras de lo que quiero y cómo quiero hacerlas. Después está el que la toma y el que no la toma. Después la decisión es mía con acierto y errores, pero la idea es ser frontal y decir las cosas cómo pasan y qué sucede. Después, te vuelvo a repetir, puedo acertar, puedo equivocarme, pero está dentro de lo que es el fútbol. Sí, sí, sin duda. Bueno, y saliendo de los técnicos, volvemos a los jugadores. ¿Qué compañero o rival te sorprendió dentro de una cancha? Tuve mucho. Mirá, la primera época, Pepe Castro, Chani Río, muy fuerte defensivamente, muy leales para jugar. Para tenerlo de compañero. Sí, 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 sí. Más atrás, Carolo Arancibia. No vi a ningún 9 hacer las cosas que lo vi hacer en la tierra. Bueno, en este tiempo, Matías Suárez en River, con esa calidad, bueno, los goles eran iguales, pero en la tierra. O sea, que el doble de complejo. Sí, sí, sí. Era impresionante. El Cholga Galeano te ganaba partido solo. Y en la última parte, y han crecido, ponen Matías Yanquetrú, Fabri Gorrea, habían crecido mucho. Johnny Rodríguez, un chico que vino de San Nicolás, que era muy bueno, muy bueno. Francisco Molina, que está en Jujuy ahora también. Eh, la verdad, muy bueno, muy, ¿Y muy algún bueno. rival que te haya costado, que te haya Y matado a Herbiti, patada? no, no, bueno, jugué contra Herbiti en Alvarado, también. La cancha en la cabeza, prácticamente no corría. Parecía que jugaban otra cosa. Sí, y muy, muy de hablar cosas muy puntuales que algunas me quedaron grabadas para enseñar a los Sí. compañeros. He tenido, sí, ahora la última parte que estuve el último año me tocó ir mucho a Copa Argentina y B Nacional, Prediger, Menossi, Obando, el de Boca. No, el Tucu Cabrera, que bueno, lo tuve como jugador ahora, pero lo enfrenté en Tigre. Ah, el Eh, central. no, estaba en Tigre, claro, el central que está en Madrid Central. ahora. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo enfrenté con Tigre. Fattori lo enfrenté con Huracán Bueno, en Copa Argentina. Cabrera salió de River, ¿no? Cabrera salió de River. Rinaudo, Maxi Mesa, cuando jugamos con Gimnasia. No, no, he tenido. Te tocaron jugadores Eh, complicados, ¿eh? bueno, pero le hicimos pata ancha, le hicimos pata ancha. Pero aparte lindo, desafío lindo, digo, tener Sí, hermoso, hermoso. esos jugadores enfrente te da Sí, una sí. motivación. Sí, aparte hay más tiempo para jugar, o las presiones no son tan agresivas, sino son más colectivas, entonces está buenísimo, está buenísimo. Uno imagina también siendo de acá del sur, llegar a jugar ese tipo de partidos te hace ver todo, justamente todo el recorrido para atrás hasta llegar ahí. Sí, 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 olvídate. Fue el primero más que nada con Gimnasia de Copa Argentina. Después el resto como que lo tomás ya lo más normal posible porque venía, qué sé yo, me tocó ir a Huracán y habíamos jugado con Olboy un viernes, Huracán un miércoles y jugábamos en Rosario después contra otro equipo. Entonces como que va pasando y no te vas dando cuenta. Sí, sí, sí. Pero Pero, es como, pero está el primero es buenísimo. como llegué. Sí, sí, está buenísimo porque después te pone a recordar. Y qué sé yo, los recuerdos, camiseta, pantalones que va cambiando el día del partido. Ahí bueno, en el mientras tanto, eh, llegó el ascenso a lo que es la B Nacional, la primera nacional ahora, y también hace 15 años quizás impensado tener un equipo, imagínate dos en la Sí, ciudad en esa categoría. sí, sí, yo creo que el empuje de uno era tenerlo al primo enfrente. Era ir a buscar lo que el primo tenía ahí y arrebatárselo, que es la realidad.
No me tocó estar, ese año me tocó estar en el plantel, pero estaba lesionado, venía hace 2 años de una lesión grave en el brazo. Hice la pretemporada nada más y me volví a lesionar, así que nada, me tocó estar desde afuera todo el año. Pero pasó algo similar a lo del 2014. A medida que iba corriendo el torneo, el equipo se iba afianzando cada vez más y tenía que jugar muy mal para que lo empaten. Por eso te digo, tenía esa cuotita de suerte que ganó partidos sobre la hora, un montón de cosas a favor que se terminó dando con el ascenso. Ya ahí, bueno, esa final fue con Racing de Córdoba, en Arsenal, si En no me Arsenal fue, sí, equivoco. en Arsenal. Eh, También ya con todo el país atento a lo que pasaba en ese partido. Y sí, sí, olvídate que sí. Eh, la verdad que fue hermoso. La pasó mal, la pasamos mal, en realidad la pasamos mal porque, te vuelvo a repetir, esa cuota de suerte la tuvo porque pegaron tiro en el palo, en el travesaño, el arquero y una tuvo mal y ni fue gol. Y se terminó el partido. Los golpeó tanto a Racing que no tuvieron reacción a nada. No, no te daba tiempo ese Madrid tampoco No, por eso te a digo, reaccionar, porque aparte era efectivo, pero además era muy aguerrido en la marca, era muy sacrificado. sí, 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 sabía lo que quería. O sea, sabía que con el 1-0 le alcanzaba en algunos partidos y se cerraba y te llevaba para donde quería y te hacía jugar feo y bueno, y vale todo en el fútbol, así que nada, lo terminó consiguiendo el ascenso. Y bueno, y duró poco el tema de los dos equipos, lamentablemente, en la categoría. A Brown le tocó descender y a Madrid le tocó la mejor campaña, la mejor temporada, creo, de la historia, obviamente hasta ahora. Ahora está en campaña nuevamente, digo, pero el año pasado vos ya desde adentro del club, ¿cómo lo viviste? Y sí, sí, finalizando el torneo, ya cuando empezó a jugar con dos delanteros, que cambió, se veía que iba buscando otra cosa al equipo y que empezó a ganar y que no le encontraban la vuelta y que jugaba bien de local y de visitante y que sumaba y se iba creando una expectativa que después fue una realidad, pero lo agarró con un bajón o con una meseta sobre el final, las últimas 2 o 3 partidos donde le encontraron la vuelta y no pudo salir de eso y bueno, y así todo estuvo a nada de lograr el ascenso. Te vuelvo a repetir, es fútbol y hasta que no el árbitro no dice final, la pelota sigue rodando y puede pasar cualquier cosa. Como técnico y como jugador, ¿crees que puede haber influido en la cabeza todas las cosas que se dijeron en el tramo final del torneo? ¿O el jugador tiende a mantenerse al margen de todo eso? Yo puede que haya pasado, pero también te estás jugando por un ascenso y la cabeza también Sí, 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 obvio, ni creo que hablar. deja al margen todo lo que se dice, porque el jugador sabe lo que entrena, lo que el sacrificio que hace. Entonces no está atento a todo. Sí, a ver, se escucha, se lee, pero a su vez no le puedas entender a todo el mundo todo el sacrificio que hace, que viaja 20 horas, que vuelve 20 horas después de jugar, que tiene que seguir entrenando, que tiene que... Entonces, yo creo que la cabeza pasó más por estar jugando una final para ascender, de entrar en la historia grande del club, y lo tenía en las manos y se le escapó. Es eso, le faltó esa cuotita de suerte para poder sostener. Sí, quizás con Gimnasia sobre todo fue mala fortuna. Penal sobre el final, eh, faltaban minutos nada más. Y después, bueno, los penales que sabemos que si bien se trabajan es más Sí, pero suerte que otra cosa. es una lotería y hay que caminar solo de la mitad de la cancha hasta que agarrar la pelota. Nada, puede Y pasar. con el contexto, porque los Sí, pateadores de Madrid iban sabiendo que se les escapó y faltando minutos. golpeado, Y los de Gimnasia exactamente. iban sabiendo
lo levantamos faltando minutos. Sí, Es sí, distinta la caminata. vas muy golpeado, incluso después el reducido también le costó a Madrid, la pasó mal en Jujuy, la pasó mal en Morón, con Estudiantes de Río Cuarto ya el equipo estaba demasiado golpeado para mí y nada, terminó quedándose sin nada porque Estaba, realmente es muy difícil. con Estudiantes estaba golpeado y también parecía que le faltó un poquito físico. Que, que pagó el desgaste de toda una temporada larga, que encima se extendió con el reducido. Sí, pero si te pones a analizar en lo fino, corrió durante los 90 No, no, por minutos, eso. durante los 180, pero la cabeza no va. Sí, sí, seguro. Pero era un Madrid distinto al que se venía viendo a eso. Sí, sí, ya después de la final con Mendoza, por eso te vuelvo a repetir, le costó con Jujuy, le costó con Morón, la pasó mal, el primer partido con Morón la pasó muy mal. Pero bueno, pasó también Morón acá, lo pasó bien y nada, y después en la final cambia todo, es otra final, sabes de que perdiste una faltando poco, vuelve a trabajar la cabeza y que qué pasa si perdemos dos finales, y bueno, todo lo que debe pensar un jugador y te vuelvo a repetir, Y así, pasó eso. sí, y así todo, es destacable que después de haber perdido la primera final, llegó a la segunda también. Sí, que Que muchos equipos no se levantan. normalmente no pasa, que normalmente Entonces no pasa. también es para destacarle eso. No, no, seguramente. Por eso te vuelvo a repetir, que la cabeza a veces puede más que todo lo físico y todo lo que vos quieras. Nada, yo sigo insistiendo que el rival llegó mejor que Madrid desde lo anímico, porque hizo todo el camino largo de reducido subiendo en la montaña y lo agarró con el pico máximo en la final. Claro. Y hoy hay varios chicos de inferiores que son parte del plantel de la Primera Nacional. Eso también uno como técnico es lindo para laburarlo. Sí, sí, son chicos que hace un año y medio que están con nosotros. En caso de Cabral un año, Adriano Martínez un año y medio, bueno, Renzo Sastre, Eduardo Sepúlveda 6 meses, Aldo Fuentes ya estaba en el club, un chico que estaba en el club, que crecieron muchísimo, que se les dio la oportunidad de hacer una pretemporada y dependía de ellos, dependía pura y exclusivamente de ellos. Las condiciones están, el salto es muy grande, de la primera local a la B Nacional es muy grande porque vienen jugadores con mucha trayectoria y mejor físicamente, pero estuvieron a la altura, los consideraron parte del plantel y nada, hoy entrenan arriba, entrenan con nosotros en la local, bajan a jugar la local para tener continuidad y tienen que seguir entrenando, seguir preparándose para el día que les toque, estar eh, preparado para rendir al máximo. ¿Eso cómo se maneja? ¿El técnico de la Primera Nacional te consulta a vos o al técnico de la local? ¿O él mira y elige los jugadores que quiere subir? No, 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 eso nosotros el año anterior fue muy bueno, salimos campeones en la local el primer semestre, el segundo semestre salimos segundo, y nosotros considerando de que ya esos chicos necesitaban un cambio más, hablando con los dirigentes, le preguntamos si estaba la posibilidad de subir a 6 chicos a hacer la pretemporada para que después sigan teniendo la continuidad en la liga local. Claro. El técnico de turno aceptó, lo estuvo en consideración y bueno, y están ahí entrenando, creciendo, conociendo gente nueva, un vestuario diferente al de la liga local, donde son todos profesionales. Entonces es un crecimiento muy bueno para ellos. Y a la vez con varios grandes que están también jugando en la liga local, ¿no? No son solo chicos ya en la liga local. Ellos tienen 21 años, el más grande, 21 años. Sí. A nosotros no nos quedó gente grande en la local. O sea, nos quedó solamente Monocchio, que tiene 27. Después son todos chicos que rondan entre los 22, 23 y de ahí para abajo. Ya Diego Braguieri se retiró, Víctor Cabrera está en el plantel del Nacional, Belurta se fue a Almirante Brón. Y cuando necesitan que algún jugador baje a hacer fútbol, son bienvenidos. En este caso, contra el clásico bajó Juan Peinipil y Yamil García y rindieron y bueno, y ya el técnico los vio, los evaluó y ahora dependerá de ellos si quieren otra vez que hagan fútbol. El lugar está siempre
para lo que diga el técnico de arriba porque manejamos toda una misma línea. Claro, sí, uno vendría a ser la reserva, digamos, Claro, de sí, Buenos Aires. exactamente. Y bueno, ahí también otra desventaja que tenemos, ¿no? Allá en Buenos Aires por ahí tienen primera reserva, lo hablábamos hace en amistoso con uno, con otro todo el tiempo, y acá es primera o liga local. Claro, y vamos a contramano porque acá se juega antes de los partidos. Claro, Entonces no le sirve mucho al jugador. claro, sí. Pero bueno, es lo que hay y es adaptarse a la zona donde estamos. Y bueno, son desventajas que uno tiene, que obviamente no reniega tampoco de su zona, pero que a la hora de hacer una evaluación también las tiene que tener en cuenta. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero por eso te digo, el crecimiento del club es mucho. Hoy cuenta con 3 canchas para entrenar. Entonces, antes venían y no tenían nada para entrenar los técnicos. Hoy tienen tres espacios muy buenos de primer nivel para entrenar. Entonces, nada, es buenísimo. Bueno, Rodrigo, bueno, ahora ya está jugándose la apertura de la Liga del Valle. ¿Cómo fue el arranque? El arranque fue bueno, ganamos los 3 primeros partidos los ganamos, nos tocó quedar fecha libre. El miércoles pasado fuimos a Germinal, perdimos 1-0, estaba dentro de lo previsible porque también Germinal era un equipo grande, con mucha historia, bajan jugadores de Federal A tener rodaje, lo mismo que en el club. Y nada, salió un partido lindo, ellos fueron mejores y nos ganaron y no hay que darle mucha más vuelta. Mañana tenemos revancha otra vez de local para volver a ganar y estar punteros. Entonces, seguir trabajando día a día, enseñando para que los chicos, no todos, porque en realidad no todos van a poder vivir del fútbol, pero yo creo que hay mucho material acá en la zona para que pueda vivir del fútbol. Bueno, Rodrigo, agradecerte por el rato. Ahí tenés una cajita ahí Sí, adelante sí, que es sí. para vos. Bueno, Y en el sobre sí, tenemos para que nos dejes algún consejo, alguna reflexión para los chicos, para los que hoy están haciendo inferiores o los que el día de mañana van a querer dedicarse tanto al fútbol como a cualquier deporte, ¿no? Si querés, mientras hacemos los agradecimientos, lo sí, cómo podés ir no. escribiendo, ahí está la lapicera, todo. Sí, cómo no. Como siempre, bueno, el agradecimiento a toda la gente que no solo nos mira en el vivo, sino que comparte en las redes, comenta, nos deja el mensajito de que vio el programa. También a la gente de Yante Aromas, de Zafira Billutería, de la Nueva Mitre, Agustina Quinteros, abogada, que también son los que permiten que estemos al aire cada programa. Eh, Esta fue, bueno, la tercera emisión. Vamos a volver dentro de 15 días para otro programa más, otro de los ídolos que tiene nuestra ciudad. Eh, Así que nada, el agradecimiento para, para todos ellos. eh, Mientras Rodrigo va dejando el mensajito que después lo vamos a colgar en redes todos juntos seguramente para que quede el registro. Y nada, agradecerle obviamente también a Caos, a Lucas, a Maxi por permitirnos estar al aire. Vamos ya llegando al final del programa. Y bueno, Rodrigo, si querés, obviamente saluda a la familia y todo. Sí, como siempre. Bueno, primero y antes que nada, gracias por el obsequio, gracias por la invitación, por tenerme en cuenta, porque una vez que uno deja esto ya no es lo mismo, ya si no es por un partido o por algo que pueda llegar a pasar en el club, ya las notas no son tantas como cuando jugás. Así que nada, agradecerle de ese lado por tenerme presente. Agradecer a mi familia que me acompaña siempre. Y nada, te vuelvo a repetir. Y algo que siempre digo es luchar por lo que uno quiere sin poner excusas.
ser cabeza dura en lo que uno quiere, siempre con respeto. Y nada, que no hagan en este caso lo que hice yo, que estudien porque realmente es muy difícil jugar al fútbol. Es muy difícil vivir del fútbol porque es la ilusión de todos, pero no todos pueden. Hay jugadores que tal vez sean mucho mejores que yo, pero el talento que tenían no lo acompañaron con el sacrificio, con ser tenaz en lo que uno quería. Así que nada, responsabilidad, estudiar y constancia en lo que uno quiere que todo llega. Bueno, entonces pasaba Rodrigo Bon aquí por la pantalla de Ídolos, por la pantalla de Caos. Nosotros nos despedimos, nos encontramos dentro de 15 días para un nuevo programa. Un abrazo grande para todos.